Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos. Estamos listos para otra entrega informativa desde la capital de la República y las entrevistas que siempre tratamos de que estén a la altura de la expectativa que ustedes tienen respecto de los temas que siempre nos han preocupado. Pues las informaciones dan cuenta que el precio del barril de petróleo sigue cayendo en el mercado internacional. Y esto obviamente nos preocupa de suma manera a todos los ecuatorianos. Alguna vez el presidente de la República respecto de este tema dijo que hay gente que se alegraría de que estemos en medio de esta crisis en el mercado internacional porque cada día vamos a recibir menos recursos y la verdad es de que no hay un solo ecuatoriano que ahora mismo se esté frotando las manos o que obviamente esté contento o feliz por esta crisis, por esta que podríamos calificar, es una desgracia nacional. El erario, el presupuesto del Estado cada vez está afectado porque se están menguando los ingresos de los que financiamos la salud, la educación, la vivienda y otros menesteros a propósito del presupuesto general del Estado. Pues ya hemos escuchado en los últimos tiempos que la crisis ha llegado a tal punto que el propio ministro de Finanzas, mientras estaban de viaje por la China, y hace algunos días nos comunicó el ministro de Finanzas que se iba a hacer un recorte presupuestario de 1.500 millones de dólares. Esa es la realidad. Pues vamos a hablar de este tema con un gran conocedor de esta materia, el analista capitalino don Henry Llanes, que por lo demás también tiene ascendencia lojana, ¿no? Así es. Nosotros que somos lojanos, que estamos todos los días en Loja, y nunca le preguntaba a Henry, tú eres lojano, ¿no? Yo soy lojano. Soy del cantón Celica. De Celica. Y claro, yo salí de Loja a fines de los años 60. Ya. Y desde allá estoy acá en Quito. He hecho mi vida en Quito, tengo mi querida esposa y mis dos queridos hijos, así que... ¿Ella también es lojana? No, ella es quiteña. Ah, es quiteña. Es quiteña, pero la linda tierra lojana siempre la llevo en mi corazón, a la provincia, a los cantones y a mi tierra Celica, ¿no? Claro, por eso es que alguna vez Julio Iglesias decía, mis recuerdos van conmigo cuando quiero ir sin querer. Nunca piensen que me olvido de mi tierra alguna vez, ¿no? Yo siempre uno nunca se olvida de la tierra. No, y además uno cuando vuelve a la tierra es como que le reconforta la vida, ¿no? ¿Te gusta volver a Celica? Sí, yo sí vuelvo a mi tierra. ¿Todavía tienes amigos en Celica? Sí, la familia en Celica. Y claro, a Celica no viajo con tanta frecuencia porque por el tiempo, ¿no? Claro. Más voy a Loja, más voy a la capital de la provincia, ahí tengo mis amigos y tengo previsto presentar un libro en la ciudad de Loja, ojalá lo pueda hacer entre febrero o marzo de este año, ¿no? Sí, es muy interesante a lo largo de todos estos tiempos que ustedes han tenido la gentileza de tenernos en sus pantallas, a distinguidos personalidades que han venido aquí a ser entrevistados, luego de algún tiempo nos enteramos que son lojanos. Entonces esto demuestra la importancia, el peso específico. Grandes hombres que salen de esta tierra que queremos tanto. Nosotros como quiteños queremos tanto y nos sentimos casi lojanos, ¿no? Sí. Y lo mismo la gente en Quito, la gente loja en Quito se siente bien porque la gente quiteña tiene algunas características, ¿no? Muy respetuosos, muy hospitalarios, una linda gente digna de ser amigos, ¿no? Sí, entonces, sí. Igual que lojano, ¿no? Sí, lojano. Coincidencialmente, yo siempre digo que he tenido la suerte, ¿no? A veces digo la mala suerte, de que mis mejores amigos son lojanos de todo, y es de la universidad. Sí. Sí, hay mucha empatía. Sí. Así es que no nos sentimos honrados de tener a un invitado esta mañana como don Henry Llanes, a quienes obviamente luego de hacer esta especie de recordatorio de esta manera de mirar el mundo, de un lojano que vive hace muchos años ya aquí en la capital de la República, y que se ha destacado a punte esfuerzo. Muchísimas gracias, Henry, por estar esta mañana. Hablando del petróleo, ¿qué es lo que tú tienes como dato adicional? Porque hemos venido conversando, nosotros siempre hacemos entrevistas con analistas que consideramos son ya casi parte de nuestra casa y que tienen un gran prestigio en este país. El tema del petróleo sigue bajando, Henry. Sigue bajando y yo diría que nadie se puede alegrar de la desgracia, de manera que el presidente en eso se equivoca, sino más bien que yo he visto en la gente dos tipos de comportamientos, ¿no? Uno de una enorme preocupación y en otros también reacción de enojo. Por ejemplo, lo escuché a Diego Delgado hace pocos días y abordamos el tema y dice, mira, el problema es de que, y coincidiendo yo con él, es que el señor economista Rafael Correa y su gobierno, que tiene un gran aporte de economistas, ¿no? Lamentablemente cometieron el error de seguir manejando las finanzas públicas en función de la dependencia del petróleo. Ahí está el gran error.
Y cuando el señor Correa se candidató para la presidencia de la República, mucha gente se alegró y lo apoyó a Correa porque es economista. Y dijo, al fin vamos a tener un economista de presidente de la República y creemos que con él las cosas van a ir mejor para el Ecuador. Y lamentablemente esa gente hoy está frustrada porque el economista Rafael Correa no desarrolló la economía como debió de impulsarla. Es decir, cuando se habla, sí. No. Por lo siguiente, porque conversando con Diego Delgado dice, por ejemplo, Uruguay tiene 3.500.000 habitantes. Mira, y me dice, mira Henry, toma nota. Uruguay, en la presidencia del señor Tabaré Vázquez, médico, antes del señor Mujica, impulsó la economía uruguaya. Viene el señor Mujica de un antecedente político guerrillero, de un hombre que cogió las armas, que luchó en ese campo, pero ya en su vida en la que está, él cambió totalmente, y es un hombre humanista, ¿no? Pragmático. Y humanista integrador. Y sucede que continúa con la política del expresidente Tabaré Vázquez como médico que es, ¿no? Y le da el mismo rumbo, y nuevamente le da la apuesta al médico Tabaré Vázquez. Y me quedé impresionado por las siguientes cifras, estimado Vicente, y le digo al Ecuador, le digo a Loja, que tome nota. 3.500.000 habitantes tiene Uruguay. Pero dice Diego Delgado, Uruguay desarrolla la economía, desarrolla sobre todo la producción para alimentar a 30 millones de personas. Qué increíble, ¿no? A 30 millones. Y tome en cuenta que Uruguay no es un país petrolero, no produce petróleo. Sin embargo, la reserva monetaria de Uruguay es de 19.000 millones de dólares. Esto demuestra cómo se puede manejar una economía sin petróleo, sin esta dependencia negativa, ¿no? Porque mata. Como que el gobierno, hablando precisamente de lo que acaba de decir Henry Llanes esta mañana, el problema de muchos gobiernos es la gran dependencia que hemos tenido con el oro negro, con el petróleo desde hace muchos años, y cuando se comienza a hablar de la sustitución, ¿no es cierto? Claro. Cuando se habla del nuevo modelo de producción, como que es tarde, ¿no? Es tarde. Y otro dato. Porque no es producción, por ejemplo, elevar la recaudación tributaria. ¿No? Pues, mucha gente podría decir, no, Henry Llanes está equivocado y el Vicente al menos no le hace caer en cuenta, porque ahora financiamos la mayor parte del presupuesto general del Estado con la recaudación tributaria, ¿no? Porque del presupuesto de 36.000 millones de dólares, que lo han bajado 1.500, así es, estamos hablando casi de 33.500 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Sí. Eso es malísimo para los números, pero resulta que de ellos casi 12.000 millones son temas de recaudación tributaria, fondos de recaudación tributaria. Así es. Casi 11.000 o 10.000 millones eran del petróleo. Así es. Ahora ya no sabemos cuánto será. Así es. Más la deuda con los chinos que acabamos de contraer de 7.500 millones. Así es. Yo creo que por ahí están las cifras, ¿no? Ya. Pero ahí preciso, digamos, correcto, Vicente, pero siempre nos vamos a ayudar. Los dos siempre nos ayudamos en este campo del periodismo, claro, y nos sirve a los dos, y de esa manera le servimos bien a la comunidad. Exacto. Yo participé como asambleísta de Pichincha, que soy alterno de Andrés Páez. Participé ese día de la aprobación de la proforma presupuestaria, pero nosotros votamos en contra. Porque a mí me pareció exagerado fijar un precio de $79 con 70 centavos. Le digo, señores, y ve la cifra, $79. Y no quisieron entender. Y 70 centavos. ¿No? Oye, y René Ortiz, perdona que te interrumpa, Henry, tú eres gran amigo de René Ortiz, también otro de los grandes analistas que nosotros aquí lo tenemos permanentemente, porque escogemos la gente que viene aquí a hablar con nosotros. Recuerdo yo que hace más o menos 3 meses, René Ortiz aquí dijo que el precio del barril de petróleo iba a estar por debajo de los $79. Así es. Y mucha gente nos escribió a través de las redes sociales y dijo, este señor está loco. No, él es un doctor en petróleos. René es un hombre muy respetable, estudioso, investigador. Además fue exsecretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar, Henry? Lo que la gente este rato quiere saber es, ¿qué va a pasar? Sigue bajando el precio del barril de petróleo. Nosotros tenemos esta situación económica. Y entonces, ¿cómo esto le va a impactar a la gente? Va a ser muy duro por lo siguiente. El presupuesto general del Estado lo aprobaron en 36, para números redondos, ¿no? 36.000 millones de dólares, ¿no? Y el señor ministro dice que han obtenido un crédito para financiar el presupuesto de 1.400 millones de dólares. Entonces estamos hablando de 34.600 millones
el presupuesto para este año, pero tienen que seguirlo recortando. ¿Por qué, estimado Vicente? Porque en la proforma dice que los ingresos totales que va a tener el Estado para este año y financiar el presupuesto son 27.000 millones de dólares. De manera que entre 27.000 millones de dólares y 36 que aprobaron, hay una diferencia cerca de 9.000 millones de dólares. Son 8.800 millones de dólares. Y esos 8.800 millones de dólares es nueva deuda pública. Sin que haya bajado el precio del petróleo, porque esto estamos hablando de noviembre del año pasado, ¿no? Y entonces yo me impresioné, dije, ustedes tienen financiado un presupuesto con 27.000 millones de dólares, ingresos totales del Estado, ¿no? Entre ingresos permanentes e ingresos no permanentes. Y entonces digo, ¿y este desfase entre 27.000 y 36.000? No, es un nuevo proceso de financiamiento que va a impulsar el gobierno nacional. ¿Qué significa? Ellos no reconocen que es un déficit. Es un nuevo endeudamiento público, ¿no? Ajá. Claro, es que el presidente de la República alguna vez yo le escuché decir precisamente el concepto, dice, eso no es un déficit, sino que esto está financiado, pero con deuda. Con deuda. Claro. No, él juega con las palabras, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Claro. Que nos falte esos recursos. Él piensa que en el Ecuador, discúlpeme, señor presidente, somos tontos. No, porque una vez le preguntaron a él que por qué él no había impulsado la creación de un fondo de ahorro interno. Y él dijo, ¿por qué voy a tener la plata guardada cuando tenía que más bien impulsar los proyectos, ¿no? Si alguien le escucha así, claro, lo que dice el presidente es correcto. Pero eso le digo como que en el Ecuador viviéramos en un paraíso, como que no estuviera sujeto a procesos de crisis. Claro, porque lo importante, mi querido Henry, ya terminando con esta entrevista, es que nos dijesen los directivos, el ministro de Finanzas, quienes están al frente del gobierno central, que nos digan cómo vamos a manejar esta crisis. Esta crisis, ya. Pero nos viene un problema muy grave, porque como vamos a terminar, el problema son los costos de producción del barril del petróleo. Dicen que hoy se vendió el crudo referencial del crudo ecuatoriano, que es el WTI, es decir, el West Texas Intermedio, que es un crudo de Texas de los Estados Unidos, que es el referencial para nosotros. Dice que se vendió en 43. Pero el castigo del crudo ecuatoriano es de $10. Claro. Pero ¿dónde está el drama? Con la compañía que extrae petróleo en Ancón, con tarifas fijas, el Estado se comprometió a pagar, el gobierno le comprometió al Estado a pagarle $58. A otras compañías, $41. Si estamos vendiendo en 43 y vamos a pagarle 58, ¿cuánto estamos perdiendo por barril? A ver, si está el WTI en 43, menos $10 de castigo, nosotros no lo vendemos en 43, lo vendemos en 33. Sí. Y como tenemos que pagarle a la compañía 58, entonces estamos hablando que tenemos que sacarnos de los bolsillos de los ecuatorianos o de la parte tributaria $25, porque 33, 43, 53 son $20 más los 8, estamos hablando de $25 que el gobierno tiene que sacarse de otra parte para pagarle a la compañía los $58. Sí, nadie está haciendo oposición, nadie está inventando nada, sino que estamos tratando de desentrañar y de exponer ante el país la cruda realidad económica que están viviendo los ecuatorianos. Así es que nosotros lo que podemos decir es que Dios nos bendiga este año, ¿no? Hay que pedir a Dios porque hay otras cosas. ¿No hay otra forma? No, que Dios nos bendiga, porque hay otros, bueno, porque es tremendo. Hay otros contratos que el gobierno lo comprometió al Estado a pagar $41 a otras compañías, a otras 35. Entonces, tanto en la de 58, como en la de 41, como en las de 35, si el petróleo baja menos de 35, entonces, ¿qué significa ecuatorianas y ecuatorianos? Que todo lo que saca la compañía de un campo petrolero se lo lleva, se lo lleva, y no le alcanza para que le cubran los costos del Estado ecuatoriano. Entonces la compañía se lleva todo el crudo del yacimiento y además tiene que sacar dinero de otras partidas para pagarle a la compañía. Entonces, ¿qué le estoy planteando yo? Quede por terminado los contratos de prestación de servicios. Porque en la ley hay una disposición en la ley, que en los contratos de prestación de servicios, de los ingresos que genera la compañía de un yacimiento, el gobierno incluyó una categoría que se llama la soberanía energética. La soberanía energética. Y para la soberanía energética es el 25%. Y entonces, la compañía genera la producción diaria, ese petróleo se vende
y de los ingresos que se genera por la venta de ese petróleo, tiene que quedarle, de acuerdo a la reforma de la ley, el 25% de los ingresos. Como no le está quedando, no está recibiendo nada, al contrario está perdiendo, simplemente lo que tiene que hacer el gobierno, dar por terminado los contratos. Lo estoy diciendo en este día, lo estoy diciendo en Ecotel, en una entrevista con el doctor Vicente Olmedo, amigo periodista, que el gobierno dé por terminado los contratos de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque ante el informe que presentó en la Asamblea el gobierno para extraer el crudo del ITT el año pasado, para que la Asamblea Nacional le autorice la explotación del ITT, dijeron que Petroamazonas extrae un barril de petróleo en 6 y 8 dólares. Y yo les hice la pregunta, ¿y por qué firmaron los contratos? Para pagarles a las compañías 35 dólares, 41 dólares, 58 dólares, si Petroamazonas extrae un barril de petróleo en 6 y 8 dólares. Entonces, por lógica sencilla y común, de sentido común, terminen los contratos de prestación de servicios con las compañías y más bien fortalezca a Petroamazonas para que siga extrayendo un crudo en 6 y 8 dólares. Ahí sí ganamos. Es mi propuesta, sí, mi estimado Gonzalo. Vicente. Y es una cuestión que vale la pena que se tome en cuenta, dada la coyuntura difícil, como decimos, que estamos viviendo los ecuatorianos. Pues esta mañana queremos agradecer a Henry Llanes, diputado alterno por la provincia de Pichincha y analista petrolero, que siempre tiene la gentileza de acompañarnos para darnos luces. No se trata de oponerse, no se trata de pelear contra el gobierno, no se trata de hacer oposición, se trata de generar ideas como la que acaba de mencionar Henry Llanes. Muchísimas gracias, Henry. Muy mal, Vicente, muy mal. Muchísimas gracias y nosotros vamos con más información.